www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos y televidentes, bienvenidos a la reflexión del día aquí en RCPC. Hoy es lunes 9 de mayo. Y seguimos por supuesto con las frases, menciones y enseñanzas de Jesús. Y en esta oportunidad tengo una que está inscrita en Juan 4, 21 al 24. Se las pongo en pantalla, la leemos y la estudiamos. Esta dice lo siguiente: Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hombre, y esta cita genera, para los investigadores, lo que hemos descubierto ciertas cosas, genera muchas preguntas. La primera: ¿cómo la salvación viene de los judíos si estos señores son adoradores de un falso Dios? Es decir, se la han pasado adorando al que no es, a Yahvé Jehová. Entonces, ¿cómo hablar de salvación de un pueblo que estaba más perdido justamente en quien adorar? A pesar de que en este diálogo Jesús menciona, le dice a la mujer samaritana, porque son dos regiones distintas, ¿no? Samaria al norte, Judea al sur. Entonces, él, refiriéndose a los samaritanos, a la Samaria, le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y él era judío porque había nacido allí en el sur. Entonces uno se pone, bueno, ¿realmente la adoración viene de los judíos? La otra pregunta es: ¿Jesús dijo realmente esto? Y la otra es que si usted estudia el mensaje de Jesús, podrá notar que no hay una salvación externa a lo que usted pueda hacer con su propia transformación. Lo digo de otra manera: el mensaje de Jesús siempre estuvo dirigido a dejar enseñanzas que permitieran que el ser humano conociera de su error y lo rectificase. Y esa es la salvación. La salvación no se da por la adoración a una figura en particular, a un Dios en particular o en un templo en particular. Eso fue lo que él dejó claro en todo su trasegar. Porque si no, sus prédicas simplemente habrían sido dirigidas dentro del templo. Incluso él se hubiese ordenado dentro de las jerarquías para cumplir precisamente lo que desde antes se tenía: la adoración a Dios, los sacrificios y todo aquello para la salvación. Él tumbó eso. Entonces, ¿cómo dice que la salvación viene de los judíos? Es una pregunta recurrente. Vamos a tratar de entender esto, porque puedo decir, para salir inmediatamente de la duda: Jesús no lo dijo. Fue introducido esta supuesta declaración en el documento bíblico para hacernos creer que precisamente los judíos son un pueblo elegido y sobre ellos recae la salvación. Por ahí no es la cosa. Por ahí no es la cosa. Entonces uno podría decir, utilizando lo que está escrito: los judíos son considerados hijos de Dios. Si tomamos precisamente el término para entender que un hijo de Dios es el que cumple con su, eh, ¿cómo le llamamos a esto? Que cumple con su disposición. Cuando el Padre, amigos oyentes, coloca una disposición para el Hijo y el Hijo lo cumple, entonces el Hijo está conduciendo por la buena senda. Entendiendo esto así, la salvación solamente vendría de aquellas personas que, entendiendo la ley, no de Moisés, sino de la vida, de sus cuerpos, de su mente y de su espíritu, en transformación interior, ellos mismos se salvan. Podríamos entenderlo en ese marco de términos escritos allí. Judíos, hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no los judíos como raza, sino las personas que a diario hacen un proceso de transformación porque se hacen hijos de Dios. Y la otra, que resuena mucho, es justamente: Jesús no pudo haber expresado esto. A lo que se suma, amigos oyentes, una serie, escúchenme bien esta parte de la reflexión, hay una serie de frases en el Nuevo Testamento que claramente no van en concordancia con el mensaje de Jesús. Es decir, el grueso. Cuando usted se dedica a estudiar los evangelios, usted va a notar la esencia, el propósito y objetivo del mensaje de Jesús. Si lo lee, no es que usted escuche por allá y escuche por acá. Si usted se sienta y lo lee y trata de extraer en reflexión qué es lo que Jesús, como grueso de propósito, trajo para la humanidad. Pero igualmente,
Con eso usted se dará cuenta que hay frases que no encajan en esa esencia de Jesús. Por ejemplo, he mencionado dos de esas frases acá en la reflexión diaria, ¿no? Padre, líbrame de este cáliz, en el momento antes de que lo tomasen preso. Comentábamos en ese momento de que Jesús pues hizo todo para que le pasara, como después dice líbrame. Podía haber tomado la decisión de que no hacerlo. Y la otra en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Son frases, amigos oyentes, como esta, que la salvación viene a los judíos, que pudieron haber sido incorporadas en relatos posteriores o en traducciones posteriores para mostrarnos o para inducirnos a pensar algo, en este caso, sobre los judíos. Entonces viene la benevolencia de que hay un solo pueblo elegido, de que solo a través de ellos hay la salvación, y eso no es tal. El Dios de la vida, el Dios verdadero, no ha colocado ninguna de esos estamentos, porque eso no es conforme realmente a las leyes universales. Así que perdámosle ese temor a que esta es la palabra del Señor y todo lo que está escrito allí así es. No, no es así, porque esto ha pasado por muchas manos desde que fue escrito en su momento, ¿vale? E incluso pudo haber sucedido que cuando se escribió bajo el modelo de recordación y de creencia de quienes escribieron esto, que no necesariamente, porque fueron seres humanos como usted o como yo, lo hicieron conforme a los hechos reales, a las palabras reales. Eso hay que considerarlo para comprender mucho más esto. Ahí está la reflexión, nos deja entonces pensando y valorando el documento bíblico de la manera real y no fantasiosa como lo hemos hecho. Chao, mañana nos vemos más con la reflexión del día aquí en RCPC, la radio como debe ser. Buen día. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.